Buenos días, hermanos y hermanas, los misioneros permanentes de la Parroquia Cristo Resucitado y sus capillas en un programa más, Iglesia, tu vida es misión. En los controles nuestro hermano Juan Zavala y quien le habla María Dolores. Bienvenidos hermanos, en esta mañana traemos un tema muy importante para compartir con ustedes. Pero antes nos ponemos en presencia de nuestro Señor invocando el Espíritu Santo para que sea Él quien nos guíe, nos dé sabiduría y entendimiento, nos abra la mente y el corazón para entender de este tema. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovadas sobre la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y el poder de tu Santo Espíritu, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenos hermanos, en esta mañana les traemos un tema que se llama Orando siempre en el Espíritu. ¿Ve? Pero antes les voy a hacer unas pequeñas reseñas del tema anteriormente del domingo pasado, que era en la palabra y en la enseñanza. Nos podemos preguntar qué en la palabra y la enseñanza. Bueno, hermanos, cuando nosotros nos ponemos a leer la Biblia, tenemos que poner ese amor, abrir la mente para que la leamos una, dos veces. Si no la entendemos, rumiarla y seguirla leyendo hasta que le podamos entender. Después nos dice que tenemos que hacer una meditación, meditar esa palabra, a ver qué me dijo, qué le entendí. También orar, porque no podemos hacer algo sin orar, no podemos pedir algo sin oración. Siempre tenemos que invocar el Espíritu Santo, siempre tenemos que ponernos en las manos y en la presencia del Señor para que sea Él que nos ilumine y nos guíe. ¿Ve? También nos dice con una contemplación, contemplar esa palabra, contemplarla, meditarla y hacer un examen, como dicen, a ver qué es lo que me dice a mí. De esta forma nos acercamos a la Sagrada Escritura, que es un privilegio para todos que estamos invitados a una lectura divina. ¿Ve? Entonces, ese fue el programa anterior. Y el que les traigo hoy se llama Orando siempre en el Espíritu. Y nos dice, cada evangelizado viviendo como verdadero cristiano no debe vivir sin la oración. La oración es la vida de la comunidad cristiana. Hay muchas personas que no creen ni maduran su vida cristiana porque no oran. Una comunidad de oración ferviente es una comunidad viva. ¿Ve? Tenemos que vivir en esa constante orando para que tengamos viva esa fe, vivamos esa fe en oración. ¿Ve? Como les decía, que no podemos iniciar nada sin antes orar. Siempre tenemos que orar para que ese Espíritu Santo se derrame. Y nos dice en Efesios 6:18, oren en todo momento en el Espíritu con súplica y perseverancia. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Tenemos que orar y perseverar para que el Espíritu Santo se derrame en cada uno de nosotros. Abrirle la mente y el corazón al Espíritu Santo para que sea Él quien haga su trabajo. San Pablo nos recuerda que la oración no solo es un momento de día, ni limita a representar palabras, sino que es un estilo de vida en comunión con Dios. Orar en el Espíritu significa dejar que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, nos inspire y nos fortalezca en cada instante. ¿Ve? Que es lo que les decía, que tenemos que pedir ese Espíritu Santo para que Él se derrame en cada uno de nosotros. No se trata de rezar fórmulas aprendidas, sino de abrir el corazón para que el Espíritu Santo interceda en nosotros.
En Romanos 8:26 se afirma que el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene. Orar en el Espíritu es dejar que Dios ponga en nosotros las palabras, los sentimientos y hasta los silencios Él quiere escuchar. El Señor ya sabe, hermano, todo lo que nosotros tenemos, nuestros problemas, nuestras debilidades, pero Él quiere que nosotros se lo digamos, se lo expresemos, porque Él nos conoce hasta desde la palma de nuestra mano, ¿ves? Pero a veces nosotros no sabemos orar, no sabemos pedir, pedimos cosas que tal vez Él no nos va a solucionar, ¿ves? Pero si es de nuestra conveniencia, Él lo hace, ¿ves? Además, dice en Efesios 6:18 y Romanos 8:26 también podemos mencionar a Judas 20. Edifiquen su vida sobre la palabra de su fe. Oren motivados por el Espíritu Santo. ¿Ves? Tenemos que orar motivándonos por el Espíritu Santo, pidiéndole al Espíritu Santo que se derrame en cada uno de nosotros. Y nos dice en Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar y en todo den gracia. Esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de ustedes. ¿Ves? Que oremos sin cesar, porque esto es lo que el Señor quiere, que cada uno de nosotros oremos en cada momento, sin desvanecer, sin aburrirnos de pedirle al Señor. ¿Ves? Estos pasajes nos ayudan a entender que orar en el Espíritu es tanto crecimiento personal en la fe como una actitud continua de dependencia y comunión con Dios. A medida que nosotros, hermanos, estamos en oración con el Señor, nos estamos acercando más al Señor, tenemos una convivencia, una fe abierta, ¿ves? Estamos unidos a Él, ¿ves? Él con nosotros y nosotros con Él. Entonces ahí es donde tenemos que tener esa fe viva, esa comunión con Dios. Le voy a poner unos ejemplitos de la vida real. En la familia, cuando hay problemas o dificultad o incomprensiones, orar en el Espíritu es callar, es un momento y dejar que Él ponga paz en nosotros antes de responder. Cuando nosotros tenemos una dificultad, hermano, lo primero es que nos tenemos que acercar al Señor, a pedirle a Él que qué puedo hacer con ese problema, qué solución me puede dar, Señor, qué puedo tomar, a qué me puedo llegar porque a veces tomamos decisiones que no son buenas. Con un enojo uno toma unas decisiones que no debe, ¿ves? Entonces, pues, Él nos pide eso siempre. También en una enfermedad, aunque falten palabras, repetir en silencio, Jesús, en vos confío, y repetir muchas veces que el Espíritu intercede por nosotros. A veces nosotros con las enfermedades decimos, ¿por qué? ¿Por qué me pasó a mí esto? Si yo soy aquí, yo soy buena, yo no soy mala, ¿ves? Pero el Señor nos da tal vez esa enfermedad para ver si nosotros no renegamos, ¿ves? Entonces no tenemos de qué decir por qué, sino para qué me manda, para qué el Señor me pone estas pruebas, porque estas son pruebas que el Señor nos pone. No creamos que son castigos, son pruebas que el Señor nos pone, ¿ves? Y a esas pruebas son las que tenemos que ver qué solución Él mismo nos puede dar. También cuando alguna persona nos ofende en algún lugar, responder con enojo. No podemos responder con enojo, sino pedirle al Espíritu Santo que nos dé paciencia, fuerza y paz. ¿Qué puedo hacer con esa persona? ¿Ves? No es nosotros así nomás la decisión, sino que es el Señor, pedirle a Él esa fuerza de espíritu. También en la alegría, agradecer al Espíritu Santo con simple frase, gracias Señor por este momento, gracias Señor por las bendiciones, gracias por lo que también no me has podido regalar, pero te doy gracias siempre, Señor.
Y nos dice, la oración es la respiración de la fe y el lugar de la comunión y de la experiencia de Dios. ¿Ves? Como les decía, a medida que nosotros vamos orando, nos vamos acercando al Señor, Él nos va instruyendo más y vamos teniendo más conocimientos de la palabra, de cómo orar, de cómo pedirle a Él. ¿Ves? Dice, la centralización en Dios debe hacerse real y efectiva por una comunión con Él, concretamente en momentos expresos de oración individual y comunitaria, y en una actividad permanente de presencia y atención amorosa a Dios. Nunca digas que falta tiempo, más bien di que te falta amor. ¿Sí? A veces nosotros decimos, no me da tiempo ir a la iglesia, no me da tiempo ir a la reunión de la comunidad, pero cómo no, Señor. El Señor nos da ese tiempo. A veces no queremos comprometernos en la iglesia, por eso que decimos que no nos da tiempo, pero el Señor nos acomoda el tiempo. Somos nosotros los que no tenemos amor hacia el Señor. Y tanto que Él nos da, Señor, porque el Señor nos da tanto que a ninguno de sus hijos nos deja sin sin ponerlo algo en nuestra mesa, en nuestro vivir, en nuestro alimento. Él nos da todo lo que nosotros le pedimos, si es de nuestra conveniencia. La oración de alabanza espontánea y libre es un modo de orar que el Espíritu actúa muy especialmente. Habitualmente nuestras oraciones se limitan a fórmulas hechas repetitivas o solo a oración de petición. A veces nosotros solo pedimos, pero no sabemos pedir. Tenemos que buscar ese acercamiento al Señor, a ver cómo vamos a pedir, qué es lo que el Señor también quiere de nosotros, no solamente estarle pidiendo. Como Jesús debemos elevar nuestros ojos al cielo para saber cuál es la voluntad del Padre. ¿Ves? Si es la voluntad del Padre lo que nosotros estamos pidiendo, Él nos concede. Pero si no es de nuestra voluntad, Él nos lo permite, porque la voluntad es del Padre. ¿Ves? Y en Filipenses 4:6 nos dice, no se inquieten por cosa alguna, no se inquieten con cosa alguna, antes bien en toda ocasión presenten a Dios sus peticiones mediante la oración y la súplica, acompañada de acción de gracias. ¿Ves? Siempre tenemos que dar gracias con todo lo que el Señor nos da, tenemos que dar esa gracia, no solamente que ya me concedió y ya está. ¿Ves? Entonces, ¿sufre alguno entre vosotros? Dice que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. Cuando estamos alegres, cantemos salmos. Tantos salmos lindos hay para meditarlos, para cantar, para todo. El salmo es una oración muy linda, espontánea. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llamar a nuestros sacerdotes de la iglesia, que oren sobre él y unja en el óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados sus pecados. ¿Ves? Cuando nosotros tenemos un enfermo, acudimos a donde nuestros sacerdotes para que lo llegue a ungir con el óleo de los enfermos. ¿Ves? Entonces, ahí le pedimos también nosotros a nuestros hermanos, ore por nuestra familia que está enfermo, que está pasando una situación. Entonces, ahí en la comunidad, en los mismos hermanos de la iglesia, por eso tenemos que tener una comunión fraterna con Dios y con nuestros hermanos para que las oraciones lleguen, porque las oraciones son las más importantes. Para orar tenemos el ejemplo de Cristo orante. El Señor Jesús, que pasó por la tierra haciendo el bien y anunciando la palabra, dedicó por el impulso del Espíritu muchas horas a la oración, hablando al Padre con filial confianza e intimidad incomparable y dando ejemplo a los discípulos a los cuales expresamente enseñó a orar. Sí, e incluso, hermanos, algunos discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar.
¿Y qué fue la oración que el Señor le dio por excelencia? La oración del Padre Nuestro. Porque en el Padre Nuestro está todo lo que decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Ves? Entonces, lo que tiene esa oración es una oración porque nos dice perdonar, que perdonemos a los que nos ofenden. ¿Ves? ¿Para qué? ¿Para qué nos pide el Señor que perdonemos? Para que nuestras almas estén vacías de aquel rencor que tenemos con aquellas personas. Nos cuesta perdonar, pero el Señor nos pide, ¿ves? Él nos pide en esa oración y nos dice también el pan de cada día. Nosotros a veces no hemos terminado el almuerzo y ya estamos pensando qué vamos a cenar, ¿ves? Entonces no, el Señor nos da el pan de cada día en su tiempo que es. El cristiano movido por el Espíritu Santo hará de la oración motivo de su vida diaria y de su trabajo. La oración crea en él actitud de alabanza y agradecimiento al Señor. Le aumenta la fe, lo conforta en la esperanza, activa, lo conduce al entregarse a los hermanos y a ser fiel en la tarea apostólica. La iglesia ora en sus miembros, en uno con otro. ¿Ves? Es lo que les decía, que si cuando nosotros tenemos una dificultad, le decimos a un hermano, ore por esta situación que tengo, mi mamá, mi papá, tengo esta situación, oramos en nuestras comunidades, ¿ves? Entonces, y la oración siempre es lo que nos pide orar. Nos dice, nada sin orar. Todo como fruto de la oración, esta es la consigna del verdadero creyente que camina realmente en el Espíritu y quiere creer en el Señor. Nosotros creemos porque tenemos esa fe de creer que la oración, que nosotros lo que le pedimos al Señor, Él nos concede si es su voluntad. La oración personal y comunitaria es el lugar donde el discípulo, alimentado por la palabra y la Eucaristía, cultiva una relación de profunda amistad y Jesucristo y procura asumir la voluntad del Padre. La oración diaria es un signo del primario de la gracia en el itinerario del discípulo misionero. Ningún discípulo misionero puede salir a las calles sin antes orar, ponerlos en la presencia del Señor. Ningún misionero y ninguna persona podemos estar sin orar, porque eso es lo que el Señor nos pide, la oración, orar siempre en el Espíritu, como es el tema, orar siempre, orar. También tenemos una disponibilidad, dice, disponibilidad a hablar con Dios en cualquier momento, cuando vamos para nuestro trabajo, cuando estamos haciendo el quehacer diario, cuando estamos cocinando, ponemos a orar, oramos, ponemos a alguna emisora que nos escuchar y ya estamos orando, ya estamos escuchando la palabra del Señor, estamos en sintonía con el Señor. Escucha, no solo pedir, sino dejar espacio interior para que el Espíritu hable al corazón. Sí, Señor, tenemos que también escuchar que el Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros. ¿Qué nos quiere decir el Espíritu Santo? No solo pedir y pedir. Alabanza y agradecimiento. La gratitud abre el corazón y facilita la acción del Espíritu Santo. ¿Ves? Como les decía, con alguna alabanza que nosotros estemos cantando, estamos orando, porque como dice que el que canta ora 2 veces. Entonces, pues, tenemos que, si tenemos una alabanza, la pongamos y estamos orando. También tenemos los frutos de orar en el Espíritu. Cuando dejamos que sea el Espíritu quien nos guíe nuestra oración, empezamos a brotar en nosotros los frutos del Espíritu, y que son amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio.
Estos frutos son señales visibles de una vida orante y transformada. Mientras nosotros estamos orando, tenemos esa vida transformada, nos estamos transformando al Señor. Por ejemplo, si ya nosotros tenemos a veces en el ejemplo de que si somos mal hablados, ya no podemos hacer mal hablados, porque a medida que vamos orando, vamos conociendo al Señor, nos vamos pues edificando más. Entonces ahí nos vamos transformando, porque esto es poco a poco, no es de la noche a la mañana, tenemos que ir poco a poco, a pasito lento, pero siempre agarrado de la mano del Señor. Bueno, hermano, no se trata de cuánto hablemos en la oración, sino de cuánto dejamos hablar al Espíritu Santo en nosotros. Cuando dejamos que Él ore en nuestro corazón, nuestra vida se convierte en oración viva. Y nos dice ahora en la segunda lectura, nos dice el apóstol San Pablo que hay que orar por todo sin excluir a nadie. Tenemos que orar por todo sin excluir a nadie. No tenemos que, porque aquella persona me cae mal, no voy a hablar, no voy a orar, ¿cómo no? Entonces Él nos dice orar sin cesar, orar hasta, tenemos que orar por nuestros enemigos, como le decía, que no nos gusta, pero hay que orar por nuestros enemigos. También nos pide orar por los sacerdotes, por todos los misioneros que andan por ahí en el mundo, porque aquí nosotros solo estamos en la costumbre de que todo lo hacemos fácil, pero hay misioneros que andan por el mundo ahí misionando. Entonces tenemos que orar por cada uno, por nuestro Papa, para que sea el Señor quien le ayude a este rebaño que estamos caminando. Bueno, hermanos, he compartido este tema de cómo orar siempre en el Espíritu, no solo como una enseñanza bíblica, sino como una experiencia práctica que podamos vivir día a día. Que el Espíritu Santo sea nuestro guía en cada paso, en cada decisión y en cada palabra. Te invitamos a seguir orando, a seguir confiando y sobre todo a dejar que el Espíritu Santo nos guíe, nos conduzca cada día más en nuestra vida. ¿Ve? Entonces, hermano, eso es lo que este mensaje nos hace, que tenemos que orar sin cesar, tenemos que buscar de Dios, acercarnos a Él para que sea Él quien nos dé esa iluminación en nuestra mente para tomar cualquier decisión que podamos tomar. Tenemos que invocarlo a Él para decirle sí, es su voluntad, lo hace. Espíritu Santo de Dios, hoy te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros. Te pedimos que nos enseñes a orar con un corazón humilde y sincero, que seas tú quien inspire nuestras palabras, nuestro silencio y nuestras acciones. Espíritu Santo, haznos dócil a tu voz para que en cada decisión de nuestra vida sepamos elegir el camino que nos conduce a Cristo. Que nuestras familias sean llenas de paz y que nuestro trabajo sea iluminado por tu sabiduría y que nuestro corazón arda siempre en tu amor. Bueno, hermanos, ha sido el día de hoy todo, y los esperamos un programa más el próximo domingo. Iglesia, tu vida es misión. Y decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos. Los esperamos el próximo domingo.